¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y como saben, como todos los días de trueque, tenemos un excelente ponente. En este caso, tenemos a la doctora Wendy Berenice Islas Portilla y ella nos va a dar el tema, la importancia del derecho de autor en el comercio exterior, un tema muy interesante de propiedad intelectual. Buenas tardes, bienvenida, doctora Wendy. No, al contrario, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, sugerida por mi queridísimo jefe, pero muchísimas Sí. gracias, un honor andar por aquí. Sí, no, y un gran saludo al doctor Rubén, porque también por ahí quiero que sepan que voy recibiendo el Tratado de Derecho Marítimo y Derecho Portuario, que es un excelente ejemplar que también nos habla del tema que él siempre defiende y que le apasiona, que es el No, y derecho que marítimo. aparte es un experto, mi jefe es una enciclopedia andando muchísimo de ese tema en específico. Así es. Y bueno, pues ahora me presento. Bienvenidos a todos los que se están integrando a este trueque del día de hoy. Me voy a permitir presentar la semblanza. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Ya lo Buenas tardes. extrañábamos. Aquí estamos presentes. Gracias. Bienvenido, doctor. Bueno, pues les presento a la doctora Wendy Berenice Islas Portilla, primera vez que está en nuestro trueque. Actualmente, pues es gerente del despacho Ascar Camacho. Es abogada especializada en Derecho Administrativo y Fiscal, con más de 20 años de experiencia en litigio estratégico ante tribunales federales y locales. Cuenta con una sólida formación académica y una trayectoria destacada en la defensa de empresas y organizaciones ante autoridades como Profeco, Cofepris, SAT, IMSS, Infonavit, INAI, entre otras. Es experta en procedimientos administrativos, juicios de amparo, cumplimiento de contratos públicos, responsabilidad patrimonial del Estado, compliance sanitario y publicidad regulada. Además, ofrece asesoría integral en contratos, conciliaciones laborales, juicio oral mercantil y capacitación jurídica. Su enfoque práctico, capacidad de negociación y dominio normativo le han permitido obtener resultados favorables frente a los tres niveles de gobierno y pues es un gusto tenerla por acá. Muchísimas gracias. Sí, Ay, sí me veo. le Ah, sí, comento. ya me vi. Sí, usted ya tiene los permisos para presentar su ponencia y le comento también que y a todos los que están aquí, que todos los mensajes y preguntas las recibimos a través del chat. Entonces, ya que usted termine su ponencia, que son 45 minutos de ponencia, después empezamos con las preguntas y respuestas, si le parece. Perfecto. Yo comparto la presentación. Sí, correcto. Ah, ok, perdón, es que soy novata en estos temas. Un segundito, creo que es por aquí. Aquí está. Y ahora nada más le muevo. Así es. Por acá está. Sí, ya vemos su presentación. Así está. Ahorita ya ven la presentación, ¿verdad? Sí, nada más que vemos la última página. Ah, sí, perdón, digo que estoy en todo. Bueno, pues muchísimas Perfecto, gracias, adelante. por la presentación. Si se fijan, bueno, el tema que vamos a platicar, por supuesto, sus opiniones o sus experiencias son realmente bien recibidas. El tema es la importancia del derecho de autor en el comercio exterior. Y si se fijan, es un poco tramposito porque para nuestro país, pues el derecho de autor no, evidentemente está dentro de todo lo que es la propiedad intelectual, es decir, solo abarca cierta parte. Entonces, esto lo hice con el fin de volver a ser invitada para platicar un poco, aparte de las marcas, que es un tema muy interesante. Pero bueno, en esta ocasión solamente vamos a ver el derecho de autor específicamente aquí en el país y posteriormente en el comercio internacional. Para darles una introducción, qué mejor que ponerles algunos ejemplos acerca del derecho de autor, para que podamos saber cuál es la diferencia que existe entre la propiedad industrial, que por ejemplo abarca marcas, y el derecho de autor, que ahorita vamos a ver qué es lo que abarca. Ustedes recordarán
que hay un caso muy famoso acerca de los derechos de autor en nuestro país, sobre todo para los que ya no somos tan jóvenes, y en este caso fue lo que pasó con el personaje de la Chilindrina, del escritor Roberto Gómez Bolaños, que ya sabemos que creó esta serie por allá de los 70s, que es la serie del Chavo del Ocho, que es súper aclamada en Latinoamérica. Si tienen oportunidad, han tenido oportunidad de compartir con gente de Colombia, con gente de Guatemala, pues incluso creo que abrieron un museo sobre la vecindad del Chavo y bueno, para ellos es una maravilla, ¿no? No tanto para los mexicanos, pero bueno. Ustedes saben que el creador de todos sus personajes, pues fue el escritor Roberto Gómez Bolaños, pero ¿qué pasó? Que la actriz que daba vida a la Chilindrina se dio cuenta que en 1995 Roberto Gómez Bolaños no había hecho ahora sí que los trámites necesarios para renovar los derechos de su personaje, porque la Chilindrina no solamente es una marca, sino también es una reserva de personaje. ¿Qué es esto? Cuando tú creas un personaje y ese personaje tiene ciertas características de cómo se viste, de toda la cuestión, incluso de una personalidad creada. ¿Qué hace en ese momento María Antonieta de las Nieves? Bueno, pues ve la oportunidad y en ese momento ella dice, ¿sabes qué? Pues entonces voy a registrar a mi nombre, tanto la marca como la reserva de este personaje. Fue un juicio que se llevó más o menos como 12 años y al final, obviamente ustedes saben que primero se presenta ante sede administrativa, en este caso ante indautor para la cuestión del personaje. Cuando uno no está conforme con lo que sucede aquí, te vas al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, posterior a esto ya te puedes ir al amparo, y si la trascendencia lo amerita y tú no tienes un fallo a favor, bueno, pues obviamente te vas a ir a un recurso de revisión. Después del amparo, al recurso de revisión. Y ustedes y yo sabemos que en este caso quien ganó fue María Antonieta de las Nieves. Entonces, aquí en derecho tenemos una cosa que conocemos que se llaman hechos notorios. Eh, Doctor Máximo Carvajal, no había leído, no sabe muchísimo, qué bueno que está usted aquí, muy honrada de que usted aquí, yo estoy aquí explicando, pero usted ya lo sabe por ahí, ¿verdad? Bueno, seguimos. No se Eh, preocupe, al final también el doctor Máximo va a intervenir. No se preocupe. sí, por favor, no, hasta nerviosa me va a poner, ya no quiero decir nada. Porque bueno, al final el trasfondo, en realidad todos como mexicanos, por ende los tribunales sabían que el creador de esta serie, pues obviamente era el escritor, era Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, no se trataba de saber quién era el creador de la serie, sino lo que se trataba era de saber quién cumplió con los requisitos para registrar al personaje. Y quien registró los requisitos, en este caso, ella ganó por una cuestión de forma, como casi siempre sucede en toda esta parte del derecho administrativo, que a lo mejor nosotros como litigantes lo ocupamos mucho. En alguna multa que le imponen a las empresas o a algún empresario, por ejemplo, en materia ambiental, a lo mejor sí cometió la infracción que le está diciendo la autoridad. Sin embargo, pues obviamente nosotros buscamos cuestión de forma. En este caso, fue así, fue una cuestión de forma, fue porque él no renovó a tiempo y en ese momento ella aprovechó y ella se puso, bueno, como que lo hubiera, como si ella lo hubiera creado. Obviamente habrá gente que no esté de acuerdo, incluso que se puede pues, meter ahí algunas cuestiones de ética, pero bueno, el chiste es que ella lo ganó. Y ahorita les quiero platicar que en este tema de derechos de autor, mi jefe, el maestro Rubén, bueno, pues está ahorita trabajando pro bono para un luchador que se llama Máscara Sagrada, que también es de algunos años atrás, de mi época. Y entonces, ¿qué pasa? Que en aquellos años, estamos hablando de los 80, principios de los 80, pues obviamente todo este tema, ni cuestión de derechos de autor, ni cuestión de propiedad intelectual, nada de esto estaba como tan desarrollado en nuestro país, no era un tema que ahora vemos de todos los días, ¿no? Y entonces, ay, perdón. Entonces se crean estos personajes
se crean los personajes de los luchadores, como lo es Octagón, como lo es Máscara Sagrada. Obviamente, pues ellos no tenían quizá la instrucción, y aunque la hubieran tenido, como sabemos, pues en aquellos años no existía esta cultura de registrar ni la marca, ni el personaje, vaya, ni los poemas, ni las canciones, sobre todo aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué pasó? Que una persona tuvo, pues no sé si se llama visión, ¿verdad? Porque a final de cuentas no platicó con ellos, no hubo quizá una buena fe al respecto, y entonces registró todas las marcas de los luchadores de aquella época. Entonces, pues bueno, muchos de ellos fueron vulnerados hasta cierto punto, y cuando empiezan a hablar del tema de regalías, cuando empieza a sonar más el tema de marcas, pues se acercan a la empresa que se hizo con esta persona, con el señor Herrera, que era bueno, se volvió un empresario, y resulta que desafortunadamente ya todas las marcas, o bueno, todos los luchadores que en esa época fueron famosos, ya los habían registrado. Entonces, pues no todos tuvieron los medios para pelearlo en aquella época. Máscara Sagrada sí logra pelear y logra ganar el asunto de personaje, pero no de máscara, no, perdón, no de marca. Entonces, después de 20 años, porque esto fue en el 2001 que él gana, él nos comenta que ya no tuvo los medios para, ahora sí que para seguir peleando la cuestión de la marca, y es ahora, pues casi 24 años después, 25 años después, es cuando, pues mi jefe, en una cuestión yo creo que de nostalgia, porque le gustan mucho las luchas, decide que trabajemos pro bono para él, para intentar que le reconozcan que la marca de Máscara Sagrada es de él. Y bueno, el INPI nos pone una oposición que es Mascarita Sagrada, apenas lo estamos trabajando, ojalá tengamos la oportunidad de volvernos a ver y ya les platico cómo va ese asunto. Pero bueno, vamos a empezar después de esta breve introducción. Si me salgo mucho del tema, me avisa, porque yo puedo hablar y hablar y hablar. Ok, bueno, pues vamos a empezar con lo básico. Vamos a hablar de lo que es la propiedad. Y pues bueno, la propiedad es el poder que ejerce una persona en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto. Ahorita vamos a ver que los derechos de autor no solamente le pertenecen al autor, sino también son cuestiones es un derecho que se puede heredar. Y bueno, ya no quiero, no quiero volver a entrar con mis cuestiones culturales, pero bueno, hemos sido testigos de luchas de años que se han llevado a cabo precisamente por esta cuestión, por los derechos de autor. Si ustedes recuerdan el gran pleito que hubo entre Cantinflas, más bien los derechos de Cantinflas, que se peleaban por alguien que tenía los apellidos y que al parecer era su hijo, y por su sobrino, quien sostenía que el hijo no era de él, ¿no? Bueno, vamos aquí a checar que propiedad viene de propietas, que es el dominio que ejerce sobre la cosa poseída. Esta es una cuestión un poco más jurídica, ¿verdad? Para que no empiece yo a como igual a cantinflear, diríamos, con el tema. Vamos a retomar un poco lo que decía el derecho romano, que nos da una definición de propiedad, y que el propietario tenía las cualidades de servirse de la cosa obviamente en este caso que ha creado, el derecho de percibir el producto de la cosa sujeta a propiedad, que en este caso se van a llamar regalías cuando hablamos de derecho de autor, el poder de destruir la cosa y el beneficio de disponer de ella de manera total y definitiva. Y por último, el atributo que le permitía el reclamo de la devolución de las cosas de otros detentadores o poseedores, ¿ok? Que era lo que ya habíamos checado. Para tener o para aterrizar un concepto, bueno, la propiedad intelectual, que era lo que estábamos diciendo, que son dos cosas diferentes, la propiedad intelectual y el derecho de autor. Bueno, la propiedad intelectual se refiere a los derechos que protegen las creaciones originales literarias, artísticas y científicas, y estos derechos incluyen tanto derechos personales como patrimoniales, que permiten a los autores y titulares disponer y explotar sus obras, y la propiedad intelectual abarca diversas categorías, como derechos de autor, ahí les damos marcas, patentes, y es fundamental para proteger la creatividad y la innovación. Y bueno,
creo que se nos congeló un poquito la ponente, pero ahorita lo retoma. A ver, vamos a ver. Sí, ¿verdad? No es nada más a mí a la que se le congeló, porque yo veo al doctor que sí está en movimiento. Ok, yo creo que ahorita en lo que vuelve Sí, su. se le congeló Guadalupe. Sí, muy bien. Aprovecho a hacer un comercial. El día de mañana iniciamos en Trader Law College el diplomado de formación de oficiales de cumplimiento normativo. Si es que están invitados, el que desee por ahí obtener más información, pues estamos a sus órdenes. Aquí les voy a poner ahorita en el chat el correo para que puedan obtener más información. Y también aprovecho para comentarles que la próxima semana en Hagamos un Trueque, pues vamos a tener el día 9, lunes 9, al doctor Balam Lamoglia, que va a tener el tema de fiscalización del valor en aduana y la subvaluación, un tema que siempre llama mucho la atención y que es muy importante, sobre todo también con estos cambios que están habiendo. Y el día 11, el miércoles, tendremos al doctor Juan Diego Beristain con las aduanas como autoridades garantes de la seguridad nacional en México. Entonces, ahí también, para que no se pierdan ningún trueque, ya saben que se los hacemos llegar por correo, las invitaciones, y también lo pueden ver a través de nuestras redes sociales. Por aquí ya teníamos una pregunta de Patti. Ahorita que regrese la ponente, la vamos a hacer la pregunta. ¿Qué tal el clima por allá ahorita con el ciclón que anda para acá, para el sur del Pacífico? ¿Cómo está el clima por allá con ustedes? Nosotros acá en Tijuana, en el noroeste, tenemos día nublado. De hecho, nos lloviznó en la mañana y ayer un poco también. A ver, parece que ya está entrando. Permítanme ver si por aquí me pusieron algo. Muy bien, está ingresando. Permítanme un momentito. En Veracruz nos dicen que muy caluroso, que cayó una tormenta en la madrugada también. Sí, sí, ya sabía yo que por allá había mucho calor. Recuerden que nosotros tenemos clases los viernes y sábados en las maestrías de Trading Law College, y pues tenemos tanto alumnos como maestros que están por aquellos rumbos, y precisamente de Veracruz nos decían, hubo por ahí muy mal tiempo el viernes pasado. Y sí, decía, no, había que había un caos porque incluso estaba la luz intermitente, ¿no? La energía, y con el calorón me imagino que les complica también por ahí el estar a gusto por allá. Si nosotros aquí estamos bastante frescos, o sea, agradable, estamos a temperatura 20 grados aquí en Tijuana, así es que estamos muy a gusto el día de hoy. A ver, precisamente me dicen que se le fue la luz a la ponente, pero ya se está conectando, está buscando un lugar con lucecita por ahí. A propósito, es que el clima ha estado muy cambiante en los diferentes estados de la República, pero ya bien, ya bien. 27 grados en Temisco. ¿Qué tal, maestro Héctor? Súbase de panelista por acá. Lo estamos esperando. Los 27 grados todavía está tranquilo, ¿no? Pero hay lugares donde ya está más de 40 grados. Ah, ok. Nos pregunta Patti aquí a ver si nos comentan del logo de Pemex y el de hecho en México. Y vamos a ver.
Vamos a ver que, por cierto, acá en La Baja, como han de saber, estuvo hace unas semanas, bueno, el mes pasado, el Tianguis Turístico, fuimos sede aquí en Baja California y tuvieron por ahí un logo que yo no lo había visto, que es hecho en BC. Entonces, muy bonito, por cierto. Entonces, hecho en BC también. Y cuántas cosas se hacen por acá en Baja California. Sí. También recordarles que el día 16 vamos a tener al doctor Burgoa eh, con el certificado de molino y la clasificación arancelaria. Ya ven que fue un decreto que salió recientemente, entonces, y el 18, bueno, tenemos, esa semana la tendremos de todo lo que es aduanas y clasificación, pero con aduana americana estará el maestro Adrián González el día 18 para que también por ahí lo vean la actualización de la política comercial de los Estados Unidos, que sabemos que está cambiante, pero bueno, él viene a traernos las últimas, ya saben. Aprovecho, que bueno que me recuerdan por aquí. eh, Ahorita en el chat vamos a aprovechar a ser productivos estos minutitos y les acaban de poner en el chat lo que es nuestra comunidad de WhatsApp de TLC Asociados y ahí pueden ustedes em, ya saben, descargar lo que son los materiales que nos entregan los ponentes, los ebooks gratuitos totalmente, para que tengan ustedes el material de cada uno de los trueques. También ahí pueden descargar, ahí está el formulario para que puedan descargar su reconocimiento de participación, de asistencia a estas charlas gratuitas. Y bueno, pues también más información que se comenta, como el día de ayer que hubo mucho movimiento con, con la Secretaría de Economía, pues ahí también están toda la información y todo lo que se está moviendo en el mundo del comercio. Entonces, para que se unan, vamos aprovechando estos minutitos que nos prestó la ponente. Ya saben, ese enanito de internet que, que se apareció por acá con el, bueno, ya va a ser el enanito de internet y también le vamos a poner la nubecita viajera, porque creo que fue ahí por temas de clima que se le fue la luz. Ya regresó nuestra ponente, ahora sí, ya Ay, ven. disculpa, yo tratando de quedar bien y se me va la luz. No Yo, se preocupe. yo creo que fue culpa del doctor Máximo, porque me pongo muy Estoy nerviosa. nerviosa. Quiero, le estaba platicando, quiero que sepa que usted fue mi director cuando yo estuve en la universidad y bueno, lo veía desde lejos y pues en aquella edad yo lo veía, en aquellos años yo lo veía y luego pues, nunca faltan, ¿verdad? Los revoltosos que iban a buscarlo. Entonces, ahorita que leí su nombre, yo dije, no es cierto, no es cierto, no puede ser. Entonces me da mucho gusto volver a verlo después de tantos años. Recuerdo que lo veía cuando de repente usted salía de sus oficinas y yo lo veía y pues bueno, estaba yo muy niña y veía con muchísima admiración a usted, a todos los maestros y ahorita que lo veo me da mucha nostalgia, mucho gusto y obviamente me pongo más nerviosa y creo que hasta la luz de mi casa se puso nerviosa y por eso por ende, se nos fue la luz, por eso digo que es su culpa. ¿Qué cree que no puedo entrar desde mi computadora para la presentación? No sé si usted me podría hacer favor de correrla, ¿habría esa posibilidad? Sí, ya no las mandó, ¿verdad? Sí, ya se las mandé. Sí, permítame, aquí me la están pasando para que yo la pueda abrir y compartir desde acá. Ya me imagino ahorita que se puso nerviosa por el doctor Máximo. Imagínese, doctor, que yo tengo
26 años de dar clases en el área de comercio y no hay lugar a donde yo vaya que no me encuentre un alumno o que estemos en un evento y está ya el gerente de Import-Export o el de logística, el supervisor, y todos fueron mis alumnos. Entonces, me imagino que si yo con 26 años tengo muchos alumnitos por ahí, el doctor Máximo pues tiene todo el mundo de comercio también, pues de la UNAM, ¿verdad? Perfecto. Sí, no, qué miedo. Bueno, Qué miedo. o sea, qué miedo para nosotros, ¿no? Así como, Ya sé, no, es que son maestros, y espero que también lo digan de mí, respetables. Sí, dice, no, pero el doctor es una institución, lo sabemos. sí, sí, no, pues sí, no veas, hasta sudar me puso cuando dije, yo está bien, no te concentres en eso, y luego se me... Pero bueno, Y la luz tembló. sí, no, exacto. Bueno, les Sí, estoy platicando que en abril salió a dar una conferencia el director del INPI y bueno, él dijo que para ese mes de abril llevaban 59,000 marcas, 59,900 marcas más o menos. Y el dato curioso es que patentes de mexicanos solamente había 235. Entonces es una cuestión por ahí, pues sí, ¿no? Se nos hace fácil a lo mejor inventar o crear una marca. De repente por ahí incluso ponemos algún nombre que nos parece atractivo y lo registramos. Entonces la diferencia es abismal, ¿no? Quizá nos falta un poco de, inyectarle un poco de inversión a esta cuestión para que la gente tenga la oportunidad de inventar más cosas, ¿no? Porque sí, pues realmente son pocas las patentes que se habían otorgado cuando él comentó esto. No sé si ya tengo oportunidad de correr la presentación. sí, ya. No la estoy, Isaí, que siempre nos apoya en toda la parte de sistemas, si me hace favor de adelantar. Creo que íbamos en Sí. la número 3, ¿verdad? Sí, déjeme ver aquí si le puedo. ¿Es esta o la que sigue? Estábamos en esta. Ajá, En la que sigue. la que sí. Ahí está. ¿Esta? Gracias. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, pues seguimos. Ya me cambié a mi cel, pero bueno, ándele ahí. Bueno, pues estábamos en que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la propia ley, de la Ley Federal de Derechos de Autor, en virtud de la cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. En este caso sí me gustaría decirles que el derecho de autor se divide en dos, como bien lo comenta, y esto viene obviamente de la ley. Uno de los elementos torales del derecho de autor es precisamente que lo diferencia de otras figuras, que es su calidad de derecho binario, consta de un derecho moral, obviamente relacionado íntimamente con el derecho a la personalidad del creador, y otro elemento económico, que es el derecho patrimonial. Esta tesis la sostuvo Edmond Picard en su libro El Derecho Puro, publicado en París, no recuerdo, en el año 1889. Y bueno, y también el autor Piola Caselli, autor del Tratado de Tratado de Derecho de Autor. Este último expresa que es un derecho sui generis, obviamente por esta naturaleza dual que tiene, ¿no? Entonces, se pueden distinguir dos periodos, el comprendido entre la creación de la obra y su publicación, que es el de naturaleza personal, porque obviamente esto implica una creación, una creatividad, una idea, y el que se extiende de la publicación de la obra en adelante, de naturaleza patrimonial. Entonces, pues bueno, vamos a ver, ay Dios, si me hace favor de recorrer la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, pues estas son las obras que van a abarcar el derecho de autor, que son las literarias, la musical, con o sin letras, las dramáticas, la danza, pictórica o de dibujos, escultórica y de carácter plástico,
caricatura e historietas. La que sigue, por favor. Arquitectónica, cinematográfica, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil y de compilación. En este caso, obviamente, pues todos sabemos que la sociedad en realidad va un paso adelante a lo que va la ley. Entonces, cuando se crean nuevas cosas, ahorita les voy a poner un ejemplo, pues no siempre va a estar en la ley en la cuestión específica. En este caso se van a adecuar en donde más quede acorde. Si me ayuda a regresar una, por favor. Les voy a platicar lo que hizo mi jefe, que la verdad yo nunca lo había visto y ahorita que estamos platicando con algunas autoridades del INDAUTOR, de hecho uno de ellos me dijo que tampoco lo había visto. Mi jefe hace un amparo que tiene que ver con comercio exterior, que habla precisamente de la alza de los fletes marítimos que se viene dando desde algunos años, que él considera que es inconstitucional y bueno, crea esta obra, o bueno, esta demanda de amparo, pero lo que nunca lo habíamos visto es que va alguien de autor y la registra. Y le dan el registro, efectivamente, ¿no? Entonces lo toman como una obra literaria, porque obviamente sí encaja dentro de la obra literaria. Pero en este caso que hay por ahí algún incumplimiento por parte de la gente que ingresó este amparo, obviamente con el visto bueno de mi jefe, ahora que estamos ante Indautor viendo qué es lo que sigue para que se declare alguna infracción, sí nos comentan que nunca habían visto esta cuestión. Entonces, si bien toda la cuestión, por supuesto, legislativa no se puede registrar, obviamente, porque pues lo hacen los legisladores, pero sí la parte en donde se desarrolla un texto con las ideas, con el fondo del asunto, sí se puede hacer y fue lo que hizo el maestro Rubén. Ahora que me toca a mí defenderlo, pues bueno, sí es algo nuevo para mí, definitivamente, porque pues hay algunas cuestiones que no están como tan bien definidas. El hecho de que, bueno, cuando sí se le va a dar publicidad o no a esa obra literaria, porque no encaja específicamente, nosotros sabemos que en materia de derecho administrativo también existe el concepto de tipicidad, que no solamente entra en el derecho penal, sino también hay que tener una tipicidad porque también hay infracciones administrativas que tienen cierto tipo y para que tú puedas cometer esa infracción se debe de adecuar la conducta que tú tienes al tipo que viene en la ley, en este caso, pues bueno, en la ley de derechos de autor. Eh, sí, obviamente no es, al principio pues es un poco complicado, así como, bueno, que no la tipicidad solamente se da en el derecho penal, no, porque en este caso también tenemos la cuestión del derecho punitivo del Estado y por eso, bueno, pues se puede hacer como que algún tipo de símil, pero sí nos está costando trabajo adecuar esta cuestión de una demanda de amparo porque no existe un contrato que diga, sabes que tú puedes publicar mi obra, porque a fin de cuentas se va a hacer un medio de defensa legal. Eh, Vamos a suponer, si el maestro Rubén lo gana, y vamos a irnos un paso más allá, si ese caso llega a ser una tesis aislada, entonces, pues yo creo que ahí se pierde un poco la cuestión porque ya va a ser como de conocimiento público. Es una cuestión muy interesante, que al igual que estamos peleando la marca de luchador que les comento, yo espero tener la oportunidad, por favor, de más adelante de contarles cómo nos está yendo, ¿no? Porque sí son cuestiones muy interesantes. Entonces, en este caso, bueno, ya sabemos cuáles son las obras y en el caso de la demanda, pues bueno, buscamos en dónde puede entrar, porque obviamente el artículo no puede abarcar cada cosa en específico, vamos a buscar qué es donde más se adecua, qué es donde más parece correcto y entonces ahí lo vamos a ingresar. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, como ya habíamos visto que el derecho de autor es un derecho dual,
vamos a hablar un poco de los derechos patrimoniales. Acuérdense que son dos, los derechos patrimoniales y el derecho moral. Ok, ¿cuáles son los derechos patrimoniales? Bueno, pues aquí el autor es el único primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre la obra de su creación. No, pero a ver, no sea malita, le pone, no, aquí está bien, sí. Sí, no estamos hablando de los patrimoniales. El derecho moral, no patrimonial, se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Todo esto obviamente lo dice la ley, ¿verdad? Y los titulares de los derechos morales, aquí en los derechos debe decir morales, no patrimoniales, una disculpa. Podrán en todo tiempo determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma o la de mantenerla inédita. Obviamente, pues bueno, ya sabemos que yo puedo crear un poema, yo puedo escribir un libro y como yo soy la titular de ese derecho de autor, pues obviamente es mi decisión hacerlo público o no. A lo mejor yo solamente se lo escribo a mi familia o a ciertas personas y bueno, decido que no se va a divulgar. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer de su divulgación que se efectúe como obra anónima o bajo un seudónimo también. La que sigue, por favor. Algunos podemos recordar que hay casos muy sonados, sobre todo antes que las mujeres no tenían tantos derechos, que hubo casos que escribían bajo seudónimos masculinos. Seguimos con los derechos morales, perdón por el título. Exigir respeto a las obras oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause de mérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor. En este caso, este puntito lo hicimos valer en el caso que les estoy platicando acerca de la demanda de amparo. Si más adelante ustedes gustan, ahora sí que tener algún comentario al respecto, para mí sería maravilloso. Y tratamos de enfocarlo o de adecuarlo a este punto diciendo, sabes que no estás respetando mi obra, la obra que hizo el maestro Rubén, y a la hora que, porque el maestro Rubén no firma la obra como suya, porque la demanda la interpone el representante legal de la empresa, ¿no? Entonces, a la hora de no cumplir con varios puntos, pues ahí al parecer sí podría haber como una violación del derecho moral del maestro Rubén, porque no se le está dando, no se le está reconociendo como autor. Sin embargo, cuando este amparo es firmado, sí tenía la venia del maestro. Entonces, es por ahí una cuestión, pues muy debatible el hecho de que si se viola o no, ¿no? Bueno, obviamente el autor puede modificar su obra y por supuesto puede prohibir que alguien más la modifique, puede retirar su obra del comercio y oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí estamos bien con el título. Ok, corresponde al autor, denme oportunidad, creo que lo veo más aquí porque ya, denme un segundito. Aquí está. Bueno, ahora sí, como les comentaba, los derechos patrimoniales corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación en cualquier forma dentro de los límites que establece la ley. Ahora sí, es titular del derecho patrimonial el autor o lo que les comentaba, sus herederos o el adquirente por cualquier título, porque también obviamente estos derechos, pues bueno, están dentro del comercio y se pueden dar para su explotación, obviamente siempre a cambio de unas regalías. El autor y su causaviente gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. No sé si también recuerdan que se hacen de repente, quiero que sepan que todo lo que tiene que ver con los derechos morales le corresponde al indautor. Si existe por ahí alguna queja, si existe por ahí alguna infracción, quien los persigue es el indautor. Y en cuestión de derechos patrimoniales, le corresponde al INPI. Cuando su servidora era gerente jurídico
en una farmacéutica, bueno, pues nosotros nos acercábamos mucho al INPI porque muchas farmacias pequeñas, ¿qué es lo que hacían? Pues se tomaban o intentaban vestir, por llamarlo de alguna manera, vestir su farmacia con los mismos colores, con los mismos logos, con los mismos, ahora sí que logotipos que tenía esta farmacéutica que ya está muy posicionada, que es Farmacias Similares, ¿no? Y entonces nosotros íbamos al INPI y le decíamos, oye, es que tú te estás aprovechando y pareciera que tienes relación con nosotros y entonces pareciera que eres una sucursal o una franquicia de nosotros y estás sacando un provecho. Bueno, pues ahí va el INPI. Bueno, primero se le manda una carta de invitación diciéndole, oye, fíjate que estás violando o estás cometiendo una infracción porque estás tratando de colgarte de mi marca. Y se le hace la invitación y solamente si esta persona no hacía caso a la invitación de retirar todas las cosas que tuvieran un grado de semejanza, bueno, en este caso, ya ahora sí íbamos junto con el INPI a hacer una visita y se ponían los sellos, ¿no? Solamente obviamente las cuestiones que de la publicidad que tuvieran un grado de confusión con la farmacéutica. Ahora bien, también está del otro lado, precisamente quizá aprovechando un poco de la experiencia que me dio a mí trabajar durante más de una década en esta farmacéutica. Ustedes recordarán que cuando Farmacias de Similares llegó a México, no vendía medicamentos intercambiables, genéricos intercambiables, sino vendía medicamentos similares. Por eso de ahí nace el nombre. Sin embargo, el nombre de medicamentos similares no existía ni existe actualmente en la regulación sanitaria. Entonces, empezaron a sacar algunas presentaciones que quizá tenían un grado de parecido a los medicamentos de patente y pues obviamente todas las grandes farmacéuticas o las farmacéuticas transnacionales se le fueron encima a farmacias de similares y le dijeron, oye, no, pues es que tú no estás vendiendo medicamentos, en algún tiempo fueron genéricos intercambiables, posteriormente se le quita lo de intercambiable porque, bueno, todos los genéricos deben ser intercambiables, obviamente ahorita ya hay una regulación muy estricta, pero en aquellos años no, estamos hablando hace más de 20 años. Y entonces resulta que todas las farmacéuticas también se van por infracciones a la ley. Con el INPI, bueno, decían, no, pues es que van a quebrar a la empresa, ¿no? En ese entonces, y todos, el Lili, absolutamente todos, porque en México está permitida la publicidad comparativa de precios, ¿no? Inclusive hay una regulación muy específica, pero tienes que estar comparando productos que sean iguales. Por ejemplo, si tú vas a comparar aspirina, tendría que ser el mismo compuesto, pero de otra marca. Pero ella en ese momento era algo que se parecía. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a regular, obviamente se empezó a regular todo esto de los medicamentos y hay un golpe de suerte. No sé, yo me estoy saliendo un poquito del tema, ahorita regreso, pero no sé si sepan que el estatuto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tuvo por ahí una inconstitucionalidad porque no lo firmó la Junta de Gobierno. Entonces, imagínense que eran juicios que llevaban años y años y años y se peleaban y se buscaba alargar, ¿no? Para ver cómo podíamos hacer, porque la verdad es que las infracciones estaban como muy dadas y en ese momento se dan cuenta o sea, yo siempre lo digo, algún abogado talentosísimo, porque fueron muchos años de estos litigios. Algún abogado se da cuenta que este estatuto pues era ilegal la forma en que se había emitido y todos los juicios van para atrás, ¿no? Todos estos años de litigio, pues obviamente se quedaron en la nada. Si no hubiera un tercero perjudicado, en este caso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eli Lilly en contra de farmacias de similares, el juicio ya lleva 7 años y resulta que el juicio está
dirían la teoría del árbol envenenado, desde su raíz está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los actos que hizo el instituto son inexistentes, porque la autoridad, el estatuto que le daba vida a la autoridad estaba incorrecto, entonces la autoridad no existía. En términos estrictos, se tuvo que haber dicho, si no existes, todo va para abajo, nulidad lisa y llana. Sin embargo, hay un tercero, en este caso es el Lili, y no lo podían dejar en estado de indefensión. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, en el momento que entra, vamos a hacer, sí que todo lo actuó por el instituto, no se va a dar por bueno, vamos a regresarnos hasta atrás, vamos a volverlo a empezar. ¿Qué margen le dio esto? Bueno, pues que la farmacéutica, que farmacias similares, ya había sido un boom en nuestro país, como lo es ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las grandes farmacéuticas se dan cuenta que el nicho de mercado de fármacos intercambiables, que ya estaba regulado, era un nicho de mercado muy grande, millonario. Entonces, en lugar de demandarte, ahora vamos a hacer alianzas comerciales. Y entonces las grandes farmacéuticas ahora tienen también un pequeño laboratorio o un laboratorio hermano que se dedica específicamente a hacer sus mismos medicamentos, pero en genéricos, ¿no? Entonces, si ustedes van, el otro día lo comprobé, por ejemplo, un medicamento que de patente te puede salir en 1,000 pesos, a lo mejor si tú vas con algún genérico intercambiable, te sale en 130 pesos. Es una diferencia abismal. En un país como el de nosotros, en donde desafortunadamente no tenemos un sistema de salud como quisiéramos, pues bueno, y sobre todo sabiendo que hoy los medicamentos genéricos son seguros, son confiables y sobre todo que tienen la misma formulación, pues tú dices, de gastar 1,000 pesos a gastar 130 pesos, pues bueno, yo creo que la respuesta es de alguna manera lógica. Claro, hay gente que a lo mejor por los inicios de cómo se da esta falta de regulación, siguen sin confiar. Yo les confieso que alguna vez algún doctor me dijo, a ver, usted trabaja en esa farmacéutica, ¿se va a comprar la medicina ahí? Sí. Entonces tome, o sea, la dosis, duplíquela, porque ese medicamento ni sirve. Bueno, con los años, porque sigue siendo mi médico de cabecera, me ofrece una disculpa y me dice, oiga, ya me di cuenta que lo que venden en donde usted trabaja está hecho por el mismo laboratorio que hace el de patente, ¿no? Que bueno, que en este caso está todavía relacionado un poco, bueno, no un poco, sino está muy relacionado. Ustedes saben que la cuestión de patentes es como algún tipo de monopolio que debería, bueno, en teoría está prohibido por nuestra Constitución, pero al final lo que se busca es que, por ejemplo, quien hace este medicamento, pues obviamente ha invertido muchísimo dinero en investigaciones, en estudios, en pruebas, y en este caso pueden ser millones y millones, y obviamente el Estado te dice, te voy a dar 20 años para que tú tengas esa inversión de retorno, ¿no? Las ventas de los genéricos subieron 300% cuando se acaba la patente del Viagra, ¿no? Esto es como un dato por ahí chusco, pero bueno, subió mucho porque obviamente bajó de precio, ya era el sildenafil, es el sildenafil, ya no es Viagra, ya es más barato, está al alcance de todos, y pues bueno, fue un boom. Ya ven que hablo mucho, me gustaría contarles tantas cosas acerca de esta cuestión tan interesante de las patentes y cómo se dan y cosas muy eh, buenas y malas que surgen en este tema de las patentes en la cuestión sanitaria, en este caso malas, por ejemplo, el fentanilo, que nace como un medicamento que era para aliviar el dolor y desafortunadamente se convirtió en un problema de salud. O, por ejemplo, el misoprostol, que nace para hacer para una cuestión del estómago y desafortunadamente, la verdad es que este es un tema ético en el que no voy a entrar, pero bueno, después vieron que sus efectos adversos eran abortivos.
¿no? Y entonces ahora pues se utiliza como, más que para lo que fue creado, se utiliza como abortivo estas pastillas. Pero bueno, estoy hablando de los derechos patrimoniales, que me fui un poco más a las cuestiones de patentes, pero evidentemente en el derecho de autor los derechos patrimoniales tienen que ver muchos con las regalías. Ya me estoy extendiendo un poco de tiempo, ¿verdad? Perdón, es que se me fue un poco de tiempo entre la impresión de que está el doctor, entre que se me fue la luz, le ofrezco una muy sentida disculpa. No Sí, sé. vamos bien, todavía quedan 10 minutos, para que podamos iniciar las preguntas y respuestas. Ok, entonces, aquí estábamos. La siguiente, por favor. Creo que aquí está. Bueno, también dentro de los derechos patrimoniales está la comunicación pública, bueno, que él puede decidir, el autor puede decidir la comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras, que es la representación, recitación, ejecución, perdón, pública, en el caso de las obras literarias y artísticas. La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de las obras literarias artísticas, el acceso público por medio de telecomunicación, incluida la banda ancha e Internet, y la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento de que cada uno de ellos elija. La que sigue, por favor. Bueno, aquí quería hacer como algún tipo de símil, qué es lo que pasa con los acuerdos sobre los aspectos. Bueno, nosotros como país obviamente suscribimos un acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es como por el origen, pues sí, hay muchas cosas, obviamente hay muchas cuestiones que mucha gente, bueno, más bien los que saben, los que se dedican al tema, no la gente en general, critican de estos acuerdos internacionales porque dice que van dirigidos a la protección de los países más desarrollados. Cuando este acuerdo nace en 1994, obviamente pues estábamos todavía, al menos en nuestro país, pues no era un tema que estuviera, como ya lo habíamos platicado al principio, no era un tema que estuviera muy, o sea, no era un tema de todos los días, ¿no? Ahorita ya incluso hay muchísimas firmas legales, hay gestores que se dedican a tramitar marcas o que ves en Indautor. Y antes esto no era pan de todos los días, incluso cuando yo estudiaba, pues no era pan de todos los días, ¿no? Es por eso que incluso los abogados que no tenían pues una formación académica al respecto no lo sabían, no sabían que estaban violentando ni los derechos de autor ni la propiedad intelectual, ¿no? Es por ello que a partir de ahí nace, y lo que sí no puede tener, si ustedes leen este acuerdo, ya como de manera muy específica, sí da como mucha amplitud, sobre todo el primero que se firmó, así como que, bueno, cada estado va a decidir dentro de su legislación nacional cuánto va a durar la protección del derecho de autor, que aquí en nuestro país pues son 100 años después de la muerte del autor o 100 años después de la primera publicación o difusión de la obra. En este caso, cuando sale este acuerdo en el 94, pues eran 50 años y lo que se pedía es que tu legislación no dé menos, puede dar más derechos, puede proteger más, lo que no puede es proteger menos. Entonces, si nosotros le damos una leidita a esta ley, pues nos vamos a dar cuenta que sí adopta absolutamente todo lo que viene en este convenio, y yo creo que está siendo un poco incluso más protectora, ¿no? Con la cuestión de sus connacionales. Otra cosa de la cual se critica un poco estos acuerdos, por lo que les comentaba de los países, porque aquí hablan de un trato igualitario cuando un país, vamos a suponer un país que está dentro, que es de primer mundo, y va a un país que está ahora llamado en vías de desarrollo, entonces dice, le tienes que dar un trato como con nacional.
Entonces ahí dice, pero pues espérate, nosotros no tenemos ni la inversión, ni tenemos toda la infraestructura que tú tienes. Entonces, ¿cómo me puedes pedir a mí que le dé un trato como con nacional a alguien que tiene, pues ahora sí que mayores eh, oportunidades, por llamarlo de alguna manera, que nosotros? Y pues bueno, cuando yo estudié en la universidad, hace muchos años, recuerdo que algunos maestros nos decían, oye, a ver, regresando a nuestra pirámide de Kelsen, ¿dónde están los tratados internacionales? ¿Dónde están los acuerdos que nosotros firmamos? ¿Dónde están todos estos instrumentos jurídicos internacionales? ¿Están abajo, a la par o arriba de nuestra Constitución? Y pues bueno, en esa época se generaba algún tipo de debate al respecto, ¿no? Así como, no, pues es que pues por la soberanía, pues obviamente tienen que estar abajo de la Constitución, nadie puede estar por encima de nuestra Constitución, ¿no? Y hoy, bueno, pues obviamente con nuestro principio de convencionalidad, pues ahora sabemos que cualquier cosa, cualquier cuestión legal que sobrepase o vaya en contra de un tratado internacional, pues obviamente queda sin efectos. Pero obviamente tuvieron que pasar 20 años para llegar a esta cuestión de inconvencionalidad. No sé si gusta que ya empecemos con los comentarios para no robarles más tiempo. Muchísimas gracias a todos. Estoy también muy contenta por esta situación y me permito entregar el reconocimiento que TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento a la doctora Wendy Berenice Islas Portilla por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La importancia del derecho de autor en el comercio exterior el día 4 de junio de 2025 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Nos vemos pues ya el lunes que viene. Hasta luego.